Hola señoritas y jóvenes, soy el maestro Alberto Torres Romero y es un gran gusto estar con ustedes por este medio. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, la creación del IFE o INE y su trascendencia en la participación ciudadana y democrática. Veamos una primera imagen con la siguiente pregunta. También les recomiendo tengan una libreta a la mano para cualquier apunte. ¿Qué conocimiento tengo acerca del INE y su funcionamiento? Pero antes de entrar en materia, veamos algunos aprendizajes clave. México, una nación moderna. Nuestro país, a partir del cardenismo, comienza un proceso de modernismo poco a poco. Hay una transición del México rural al México industrial, dando paso a un modernismo que se refleja en la arquitectura urbana, el arte, la música, la educación y la tecnología. Otro punto es el auge de la industrialización y crecimiento económico. A finales de los años 30, con el programa de sustitución de importaciones, México logra crear sus propios productos. Los siguientes gobiernos, entre los años 40, 50, México tiene un crecimiento económico muy amplio, conocido como el milagro mexicano. Son años un tanto difíciles también, ya que terminaba la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ahora hablemos de otro aprendizaje clave, México contemporáneo, los retos de una nación plural y con alternancia democrática. Al incrementar la población en el país, también crecen los problemas. Son los años 50, 60 y 70 donde se vive una represión civil y esto ocasionó movimientos sociales. Pero la democracia fue insertándose poco a poco en los años posteriores. Esto permitió que fuera una participación civil en diferentes ámbitos, entre ellos el ámbito electoral. Veamos cuál es la relación entre la creación del IFE y los conflictos postelectorales de 1988. El INE se constituyó como una institución independiente para asegurar la validez del voto. Se considera que las elecciones de 1988 fueron un parteaguas en la historia electoral de nuestro país, porque se pudieron aprender de los errores del pasado, como la caída del sistema de conteo de votos en la cual los partidos participantes no estaban a gusto. A raíz de estos hechos, se crearon una serie de reformas que dieron como resultado la transición democrática para el año 2000. Por otro lado, se dio la creación de candidatos independientes, la diversidad de partidos y se creó una mayor autonomía en el poder ejecutivo, ya que no tenía facultades sobre la institución. Se modificó la estructura de quienes dirigían los procesos electorales. Ahora revisemos la historia del INE, cómo ha sido a través del tiempo. Y esto lo veremos en la siguiente imagen. En el año de 1917, la Constitución Política de México instituye a la Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales, para organizar los procesos para elegir presidente y miembros del Congreso de la Unión. En el año de 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Veamos una siguiente imagen y nos remontamos al año de 1951. El Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral. Se concede pueda arbitrar el registro de nuevos partidos políticos. En 1973 desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar se crea la Comisión Federal Electoral. Veamos en 1977, el gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 10 años después, en 1987, el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación en la integración de la Comisión Federal Electoral. Veamos qué pasa en el año de 1990.
A raíz de las reformas realizadas a la Constitución, se ordena la creación del Instituto Federal Electoral, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad. 3 años después, en 1993, el Poder Legislativo otorgó atribuciones al IFE, como declarar validez de elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría y establecer topes en los gastos de campaña. Veamos la siguiente imagen. En 1994 se instituyó la figura de consejeros ciudadanos y en 1996 se desliga el Poder Ejecutivo, se eliminaron las figuras de director y de secretario general y se crearon la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. Para el año 2007 se otorgan 53 atribuciones al IFE, con los objetivos de fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, regular el acceso a partidos políticos y promover la participación ciudadana y transparentar el proceso de organización y difusión de resultados, asegurando las condiciones de equidad. Para el año 2014 nace el Instituto Nacional Electoral, el INE, a fin de homologar los estándares con los que se organizaban los procesos electorales. Veamos en una siguiente imagen cómo se estructura el INE, el Instituto Nacional Electoral. El INE se compone de 11 ciudadanos. Uno funge como consejero presidente y 10 son consejeros electorales. El INE también fiscaliza los recursos financieros, es decir, organiza el dinero que se les da. Se coordina con los organismos electorales de cada estado. Recordemos que nuestra nación tiene 31 estados y una capital. Organiza elección de dirigentes políticos y organiza a los candidatos independientes su espacio en radio y televisión. El INE ha sido instrumento idóneo para administrar los diferentes partidos políticos, las finanzas a dichos partidos, el conteo de votos y la emisión de credenciales para votar, así como la capacitación a la sociedad en los comicios electorales, entre otras funciones, pero sobre todo en un ámbito de democracia y libertad. Al contar con la mayoría de edad, puedes obtener tu credencial para votar, la cual representa tus derechos como ciudadano. Veamos en qué consiste la credencial que otorga el Instituto Nacional Electoral. En el lado anverso, es decir, frontal, si observamos, en el número 1 cuenta con tinta UV, que son colores de tintas ultravioleta y son perceptibles con luz negra. Contiene impresos datos fijos como la palabra INE y México, imágenes y datos variables del ciudadano. Este número lo podemos ver en la parte superior de nuestra credencial, lado izquierdo. En el número 2 tenemos el patrón debilitado. El diseño del fondo de seguridad se integra con el borde de la fotografía y da la apariencia de fusionar esta imagen y el resto del diseño de la credencial. En el número 3 de nuestra credencial tenemos los diseños guilloche. Todas las credenciales tienen un patrón de figuras formadas con líneas que generalmente son difíciles de imitar con impresoras o fotocopiadoras. En caso de intentarlo, se obtienen puntos y no líneas. En el número 4 podemos observar el microtexto. Contiene la leyenda Instituto Nacional Electoral, que no es legible a simple vista. En el número 5 de nuestra credencial tenemos la impresión arcoíris. Tienen impresos patrones de líneas con 2 o más colores de tinta simultáneos que forman imágenes representativas de cada región del país con un efecto arcoíris. Tenemos en el número 6 el elemento táctil. Al tocar con las yemas de los dedos, se perciben las siglas del INE y la boleta electoral entrando a la urna. En el número 7 de nuestra credencial
Tenemos la fotografía fantasma con datos variables. La fotografía fantasma se fortalece como elemento de seguridad al aplicar un software que crea la imagen a partir de datos del ciudadano, con un patrón variable, lo que la hace única y difícil de reproducir. En el número 8, que es la parte inferior derecha, tenemos la tinta OBI, la tinta de impresión especializada que cambia de color en función del ángulo de la luz con la que se observe. En la credencial se puede observar el cambio del color del mapa de la República Mexicana. Y tenemos el número 9, diseño de relieve. Todas las credenciales tienen líneas con diseños especiales que simulan un efecto de relieve. Este efecto es muy difícil de reproducir con escáner o fotografías digitales. Y tenemos como número 10 el elemento ópticamente variable OBD. El dispositivo cambia de color dependiendo del ángulo de la luz con la que se observe. Las imágenes se aprecian son el logotipo del INE, la urna con la boleta electoral, el escudo de México y un efecto bandera. También tenemos la parte anversa. En el lado reverso tenemos tinta UV. En el lado reverso todas las credenciales tienen impresa la fotografía del ciudadano con tinta que reacciona a la luz ultravioleta o luz negra. Y el microtexto como número 12. Lo podemos ver en el contorno donde se ubican los cuadros para marcar el voto, se encuentra un microtexto que no es legible a simple vista. Y en el número 13 tenemos el diseño de relieve. Todas las credenciales tienen líneas con diseños especiales que simulan un efecto de relieve difícil de reproducir con escáner o fotografías digitales. También como número 14 tenemos la impresión arcoíris. Tienen impresos patrones de líneas con 2 o más colores simultáneos de tinta que simulan el efecto de un arcoíris. Y por último tenemos los códigos QR. Este elemento puede ser escaneado por celular y dirige a una página web de servicios que ofrece el INE para el ciudadano, donde puede acceder a programar una cita, ubicar el módulo que le corresponde o verificar la vigencia de su credencial. Vamos a ver otra imagen donde veremos otros elementos de la credencial del Instituto Nacional Electoral. En esta imagen podemos observar el diseño OBD, la leyenda que dice desde el extranjero en la parte superior, y esto es para los ciudadanos que votan fuera del país. Los ciudadanos que por algún motivo salieron, pero pueden participar en las casillas especiales desde el extranjero. El dato de sexo se integra al código QR. Se omiten las palabras estado, la palabra municipio y localidad. Se resalta la palabra sección y se integra en un solo campo la emisión y vigencia. El INE ha trascendido con el paso del tiempo, al innovarse día con día. Es una institución que se ha ido transformando a lo largo de sus 30 años de existencia, incorporando tecnología para su conteo de votos estadísticos. Recordemos que el INE es una institución que lleva el conteo a millones de personas, con datos como es el nombre, la CURP y otros números estadísticos. El INE tiene presencia en todo el país, con módulos de atención ciudadana que son totalmente gratuitos. Y esto da o permite una respuesta inmediata. El INE se encarga de realizar programas de capacitación electoral y de cultura cívica. Ahora hablemos de la democracia. Veamos qué tiene que ver la democracia con el Instituto Nacional Electoral. El México libre en el cual vivimos es gracias a un proceso de cambios positivos que se suscitaron a través de la democracia. Es prioritario que tú, como estudiante del siglo XXI,
conozcas cuáles son tus derechos como estudiante en México, que es tu nación. El término democracia proviene de las palabras griegas demos y kratos. Demos, que significa pueblo, y kratos, poder o gobierno. Por lo tanto, la democracia es una forma de organizar el poder político, es una forma de gobierno. La democracia requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad. Este principio es la base de gobernabilidad, autonomía y libertad. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para así alcanzar objetivos comunes. La democracia va más allá de la perspectiva electoral. Se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos y la vigencia del Estado de Derecho, así como la formación de valores de igualdad, tolerancia y respeto. Los ciudadanos que viven en una democracia están dispuestos a obedecer las leyes que su sociedad les impone, porque así se someten a sus propias reglas y reglamentos. La justicia se consigue mejor cuando las leyes son dictadas por las mismas personas que las deben de obedecer. La participación ciudadana se asocia con mecanismos de democracia directa, por ejemplo, un plebiscito, una iniciativa ciudadana, una consulta pública o una revocación del mandato, así como la integración de consejos ciudadanos en organismos públicos. La importancia que tiene la democracia en la sociedad es muy valiosa. Esta permite que todos los ciudadanos sean capaces de participar de cierta manera en los procesos electorales y que serán de gran repercusión a nivel nacional. Un ejemplo claro se da en el proceso de elecciones, donde se tiene la oportunidad de elegir. En ese momento, cada uno de los votos cuenta y pueden hacer la diferencia en el país para un futuro mejor. Uno de los cambios más fundamentales del siglo XXI es la interconexión por diversidad de medios, como son las redes sociales. Esta dinámica continúa operando dentro de tres ejes políticos: la democracia, la ciudadanía y la participación política. Ahora hablemos acerca de los partidos políticos. Los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas, con el fin de promover la participación democrática y servir como organizaciones de ciudadanos para ocupar cargos de elección popular, mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Los seres humanos pensamos de forma diferente unos a otros, debido a nuestro entorno, nuestros principios, nuestras ideas. Sin embargo, al vivir en sociedad, debemos respetar las diferentes ideologías. Los partidos políticos, junto con sus campañas, tienen la prioridad de plantear soluciones que el pueblo demanda. Con el paso del tiempo, hay partidos políticos que han desaparecido. Otros se han conservado por años, otros se han renovado. Los partidos políticos, al estar en campañas electorales, tienen la libertad de realizar spots en televisión, radio, medios impresos y digitales. Pueden colocar mantas, pintar ciertas zonas con los permisos correspondientes acerca de su candidato, sus propuestas, sus lemas, sus frases que los identifiquen. Todos estos mensajes deben de ser con el fin de promover y convencer de sus propuestas para que la población elija la mejor opción. Debe de ser en un ámbito de transparencia y respeto. Los candidatos independientes son aquellos ciudadanos que se postulan para algún cargo de elección popular y que no pertenecen a un partido político,
Con ello ejercen el derecho a ser votados. Ahora veamos qué es la capacitación electoral. La capacitación electoral se lleva mucho tiempo antes de las elecciones. Se elige a la población participante de acuerdo a ciertos mecanismos. Esta capacitación puede durar algunas sesiones, en las cuales al ciudadano participante le es proporcionada información sobre todas las actividades a realizar durante los comicios electorales. Los capacitadores se identifican con ciertos colores que son idénticos a los que utiliza el INE, ya sea en sus módulos o sus plataformas digitales. Hay otro sector de la población que solo fungen como observadores. Probablemente tú estás en edad de votar, por lo tanto, tú no solo puedes participar votando, sino también como observador o en el Plan Joven por la Democracia, que es una iniciativa que tiene como finalidad que los jóvenes se apropien de la democracia. Así también puedes participar en la entrega de información impresa acerca del Instituto Nacional Electoral, el INE. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hablado. Veamos algunas imágenes donde veremos qué es el INE y cómo ha trascendido. El INE es el órgano oficial y nacional que regula los partidos políticos. Con tu credencial correspondiente podrás participar en diversos comicios electorales, sea municipal, estatal o federal. Recordemos que el federal es para presidente de la República, el estatal para gobernador. La credencial de elector es una identificación ante otras instancias. En cualquier lugar que tú asistas a algún trámite, la credencial del Instituto Nacional Electoral será una prioridad. Veamos la siguiente imagen acerca de la democracia. Es necesario vivir en una democracia para que se cumpla un derecho libre al voto. Recuerda que la democracia es la conexión entre pueblo y gobierno. Recordemos que todas las necesidades que un pueblo demanda, los gobiernos son los que tienen la responsabilidad por la cual serán votados. Veamos la siguiente imagen, la cual nos representa la edad de 18 años, la cual en México es la mayoría de edad. Al adquirir la mayoría de edad, tienes nuevos derechos, pero también tienes nuevas obligaciones. Veamos la siguiente imagen, que representa las finanzas o el dinero. El INE administra los recursos financieros que utilizarán los partidos políticos, y esto va en función al tamaño del partido político. Veamos la siguiente imagen, el voto desde el extranjero. Recordemos que los mexicanos que están en el extranjero, por alguna razón, pueden votar en las casillas especiales. Los partidos políticos. Recuerden que los partidos políticos trabajan en campañas para promocionar soluciones que el pueblo demanda. Ha sido un gran gusto estar con ustedes. Recuerden que participar y conocer al INE es abrir las puertas a la democracia. Muchas gracias. Soy el maestro Alberto Torres Romero.